Hoy vamos a meternos de lleno en una de las dinámicas más potentes y recurrentes de la historia, la gran pregunta de qué pasa cuando un imperio se viene abajo. Y para ello nos vamos a sumergir en uno de los periodos más turbulentos y formativos, el de los reinos combatientes en la antigua Mesopotamia. A ver, es una pregunta que se repite una y otra vez, ¿verdad? Cuando ese poder central que lo mantenía todo cohesionado desaparece, lo que deja atrás de sí es un enorme vacío. Y ya sabemos que la naturaleza, y desde luego la política, detesta el vacío. Y ese vacío se llena, y se llena rapidísimo, con una auténtica explosión de nuevos aspirantes. Reinos, ciudades-estado, dinastías, todos luchando a cara de perro por hacerse con un trozo de ese poder que ha quedado huérfano. Y eso es exactamente lo que define un periodo de reinos combatientes. Para entenderlo bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero veremos cómo caen los imperios. Luego nos meteremos en la lucha por Mesopotamia, conoceremos a algunos de sus líderes y sus leyes, y descubriremos que esto no fue algo aislado, sino un fenómeno global. Y finalmente, veremos cómo de todo ese caos surgió un nuevo orden. Vale, pues todo arranca aquí, con la caída de la tercera dinastía de Ur. Hay que entender que esto no era un imperio cualquiera. Había unificado Mesopotamia y creado un estado burocrático muy sofisticado. Por eso su colapso, allá por el 2004 a.C., no fue una simple crisis política, fue, para la gente de la época, el fin del mundo tal y como lo conocían. Así que, con Ur fuera de juego, el mapa de Mesopotamia salta por los aires, se hace añicos. El poder ya no está en un solo sitio, sino que se dispersa entre un montón de ciudades ambiciosas, y cada una de ellas se creía la heredera legítima del imperio caído. Ojo que esto no fue una transición pacífica ni mucho menos, fue una competición abierta y muy violenta por el legado imperial. Cada reino no solo quería sobrevivir, sino que aspiraba a recrear la gloria de Ur, pero bajo su propia bandera. El resultado, casi 2 siglos de guerras prácticamente continuas. Ya aquí, en el escenario, tenemos a los actores principales de este drama. Ciudades como Isin y Larsa se peleaban a muerte por el corazón de la antigua Sumeria. Mientras, un poco más al norte y en el centro, potencias como Mari, Esnuna, Ashur y una jovencísima Babilonia competían por las rutas comerciales, que eran vitales. El tablero estaba servido. Pero cuidado, sería un error pensar que esta época fue solo destrucción y guerra, ¿eh? También fue un tiempo de líderes muy carismáticos y sobre todo de un deseo profundo de poner orden y justicia en medio de todo ese caos. La legitimidad no solo se ganaba con la espada. Fijaos, por ejemplo, en este rey, Lipit-Ishtar de Isin. Reinó sobre el 1930 a.C. en un momento de inestabilidad total. Y él fue muy listo porque se dio cuenta de que la fuerza bruta no era suficiente. Su gran jugada fue demostrar que su reino era el más justo, el más ordenado, una herramienta de propaganda potentísima. Y aquí lo tenéis, su legado más importante, el Código de Lipit-Ishtar. Es uno de los códigos legales más antiguos que conservamos, incluso anterior al famosísimo Código de Hammurabi. Estaba escrito en sumerio y su objetivo era regular la sociedad y garantizar derechos. Esto nos demuestra que, incluso en plena guerra, la ley se veía como el pilar de la civilización. Y ahora vamos con otro gigante de la época, Rim-Sin de Larsa. Su historia es, en sí misma, el resumen de esta era, un conflicto larguísimo, brutal y con un final de película. Y además, tiene un récord curioso, el del reinado más largo de toda la historia de Mesopotamia. Ahí es nada. Su carrera de 60 años fue una auténtica odisea. Fijaos, llega al trono de Larsa y al poco tiempo ya está aplastando a una coalición de rivales. Décadas después, en el 1794, por fin se cobra su gran pieza, su archienemigo, Isin. Parecía que nadie podía con él, pero su reinado épico acabó de golpe, derrotado por una nueva superpotencia que asomaba en el horizonte, la Babilonia de un tal Hammurabi. Y aquí viene lo más fascinante de todo, de verdad, este patrón de imperio que cae, se fragmenta en pedazos y luego se vuelve a unificar, resulta que no es algo único de Mesopotamia. Es un ciclo que vemos repetirse una y otra vez en distintas culturas y en distintas épocas, un auténtico fenómeno global. El caso más increíble, el que te deja con la boca abierta, es el de China. Allí la decadencia de la dinastía Shu llevó a su propio periodo de los reinos combatientes, que de hecho es más famoso. Y de la misma forma que el caos mesopotámico acabó con Babilonia unificándolo todo, el conflicto en China terminó con la victoria del estado de Qin. Dos mundos separados por miles de kilómetros y de años y sin embargo recorren exactamente el mismo camino. Esto es muy potente porque nos sugiere que quizá hay como unas reglas del juego en la historia de las civilizaciones.
Mirad este mapa de China. Es que es el mismo panorama que en Mesopotamia. Un territorio hecho pedazos, con estados rivales luchando sin parar por la supremacía. El nombre que le dieron a la época lo dice absolutamente todo. Después de siglos de guerra, claro, los más débiles van cayendo, absorbidos por los más fuertes. Y para el 256 a.C. el tablero de juego había cambiado por completo. Ya no había cientos de pequeños estados. Quedaban solo 7. Los 7 grandes que se lo iban a jugar todo en la batalla final por el destino de un imperio. Y con esto llegamos al desenlace de estos periodos tan caóticos, porque al final es casi inevitable. De toda esa anarquía, de esa guerra de todos contra todos, siempre sale un ganador. Un poder que es capaz de someter a los demás y de construir un orden nuevo, casi siempre más centralizado y más fuerte que el imperio anterior. A un lado, la puerta de Istar, un símbolo brutal del poder que Babilonia construyó sobre las cenizas de la guerra. Al otro, el mapa del imperio unificado de Qin Shi Huang en China. Ninguno de estos dos imperios apareció por arte de magia, son el resultado directo de haber ganado esa competición salvaje que fueron los reinos combatientes. Claro, viendo todo esto, nos surge una pregunta clave. ¿Deberíamos ver estas épocas como simples edades oscuras? ¿Como un paso atrás en la civilización lleno de violencia y destrucción sin más? Bueno, la respuesta es bastante más compleja. Pues la verdad es que no. De hecho, ocurrió casi lo contrario. Esa competencia feroz fue como una incubadora de innovaciones. En Mesopotamia ya hemos visto el desarrollo de códigos legales complejos. En China, de la inestabilidad nacen las 100 escuelas del pensamiento, como el confucianismo. Y en ambos sitios, la guerra obliga a mejorar la administración, a crear burocracias más eficientes y a desarrollar nuevas tecnologías militares. Al final, los estados que salieron de ahí eran mucho más robustos. Así que la gran lección que nos dejan los reinos combatientes, tanto en Oriente como en Occidente, podría ser esta. Los periodos de desorden, por muy duros que sean, casi nunca son un punto y final. A menudo son más bien el caldo de cultivo del que nace un orden nuevo. La fragmentación y la competencia pueden ser el motor de la innovación y, en última instancia, de la siguiente gran unificación. Una idea que, la verdad, nos invita a mirar los conflictos y las transformaciones de nuestro propio tiempo con otros ojos.